Unidad número 7. Estudios de indicios sobre la vía. Las marcas en la calzada ayudan a aclarar lo que sucede en un accidente. Todos los accidentes de los vehículos motorizados dejan alguna señal física, puede ser daños causados a un vehículo, lesiones a un peatón, marcas en la calzada. Restos. Acumulación de fragmentos de vehículos, escombros, polvos u otros materiales que en la colisión dejan en el escenario del accidente. Hay 7 variedades. Restos de infraestructura, residuos de la parte inferior del vehículo. 2. Parte o piezas del vehículo. 3. Fluidos. 4. Cargamento líquido. 5. Cargamento sólido. 6. Materiales de la calzada. 7. Sangre y ropas. Los residuos permiten ubicar el punto de conflicto y también identificar algún vehículo si huyó de la escena. Si todos los residuos están en un área de 2 metros de diámetro, la colisión tuvo lugar en ese área. Cuando un vehículo colisiona con algún elemento fijo como un poste o un árbol, todos los restos se dispersan desde aquel punto hacia la dirección que marchaba el vehículo. La distancia es mayor cuando mayor es la masa del objeto. Residuos de la parte inferior de los vehículos. Son esos residuos de infraestructura. Puede ser barro, polvo, hollín, pintura o cualquiera de la calzada que se desprenda por la parte inferior del coche, parachoques o guardabarros. Chasis y otras partes del roce, golpe o sacudida violenta de esta parte en la colisión. Si estos materiales no están derramados sino bien concentrados, es la seguridad que fue allí donde tuvo lugar la colisión. Esta concentración de infraestructuras se da cuando en la colisión los vehículos se separan poco después del encontronazo. Acá tenemos un dibujo, ejemplo, estoy medio dormido, ¿no? Partes o piezas del vehículo, restos que se desprenden de él al romperse en la colisión. La dispersión de los trozos puede señalar por dónde el vehículo rodó o se resbaló después de colisionar, o el vehículo, el curso que siguió después de ser remolcado o apartado del sitio de la colisión. Por eso, los restos del vehículo no son tan importantes como los escombros de la infraestructura para localizar el punto de conflicto del accidente. Si algún testigo dice que halló alguna pieza del vehículo en algún lugar distinto que yo no localicé, deberá ubicarse en el boceto. Fluidos de vehículos. A veces se rocían o vierten fluidos de los vehículos de la calzada por la fuerza del choque, tanques estropeados o volcados por la colisión. Estos líquidos pueden ser el agua del radiador, que es el más corriente, el aceite del cárter, que sigue en la frecuencia, la gasolina y el combustible diésel, que por fortuna no son muy frecuentes, de fluidos de transmisiones automáticas o cierto tipo de vehículos, el líquido de los frenos, de los que raramente suele haber gran cantidad, F, ácido de las baterías. Estos líquidos tienen poca densidad y por lo tanto tienen poca masa. Eso significa que el desplazamiento que tienen después de la colisión es muy pequeño. Por lo general siempre apunta a donde está el punto de conflicto, donde se encuentran los líquidos pertenecientes al vehículo. Cargamento líquido. Si la violencia de la colisión es suficiente para romper los recipientes de líquido del vehículo, quedan ahí el rastro de la colisión. Rociaduras. Líquido procedente del vehículo de su cargamento arrojado violentamente sobre el pavimento, sobre otros vehículos o objetos. Salpicaduras. Son difíciles de ver. El reguero. Algunas veces los fluidos del vehículo dejan un reguero de líquido derramado que va desde la posición de la colisión hasta la posición final. Con eso se determina la trayectoria del rodado. Escape de líquido es el goteo que puede formar un charco y fluye o se escurre hacia la cuneta de la calzada. En la fotografía se ve mejor. Si hay gasolina, debe ser fotografiada y examinada rápidamente porque se evapora. Al igual que el agua que se seca después de unas horas, el aceite y las grasas permanecen en el sitio unos cuantos días. Y sobre todo porque reblandecen el ligante de los pavimentos bituminosos. La mayoría de las rutas tienen asfalto, así que está bien. Cargamentos sólidos son los restos caídos o arrojados sobre la calle o calzada por la violencia de la colisión. Estos materiales también pueden enterrar huellas importantes de la calzada. Materiales de la calzada, rastros arrancados por la colisión y esparcidos fuera del lugar en el que se hallaban, o sea, de la calzada o a la calle. Sangres y ropas.
Se puede localizar el punto en el que fue herido e indicar el lugar donde se encontraba dentro de un vehículo. Sirve para señalar el sitio hasta que el que se arrastró una persona herida o donde fue abandonado un cadáver, para determinar dónde cayó un accidentado después del choque. La sangre de los heridos está bien resto. Cuando cae y salpica y corre sobre la calle o la calzada, hay que localizar estos restos y los charcos en el boceto en el lugar de los hechos. Se deben captar todos los restos y huellas con fotografías. Daños a objetos fijos. En la calzada o en sus límites pueden ser vallas protectoras, barandillas, cercas, señales, postes, pretiles de puentes u otras estructuras por encima de la superficie de la calzada. Los daños ayudan a seguir la senda del vehículo después de la colisión y algunas veces a determinar la situación final del vehículo, incluso si ya lo retiraron del lugar. El estudio de los daños de objetos fijos es útil en las colisiones entre dos vehículos para determinar los daños que no fueron producto de la colisión inicial. Duración. El daño de los objetos fijos puede ser duradero o extremadamente fútil, como en el caso de una rozadura en una recia barandilla. O sea, si son muy sutiles, no lo voy a alcanzar a ver si no lo inspecciono bien. Bueno, marcas dejadas por partes metálicas sobre el pavimento. Arañazos. Marcas que al deslizarse dejan sobre el pavimento partes del vehículo que no sean precisamente las ruedas. Tipo de arañazos. Hay dos tipos. Ligero desgarro o desplazamiento forzado de materiales de la calzada por las partes metálicas del vehículo. En este caso se producen estrías o pequeños surcos de unos 15 milímetros de profundidad. 2. Restos de materiales del vehículo, pintura o jeans son los más comunes. Las combinaciones de estas dos clases son corrientes. En pavimentos bituminosos son más profundos que en el pavimento de hormigón, cemento y portland, especialmente en tiempo caluroso cuando se reblandecen. Estos arañazos son útiles para localizar la posición de un vehículo en el momento de la colisión y sobre todo el curso que siguió con posterioridad a la misma. B. Confrontación. Si después de un accidente se localizan arañazos sobre el pavimento, conviene examinar el vehículo para comprobar qué partes del mismo acusan signos de haberlas producido. Dirección. Algunas veces, aunque no siempre, se puede saber la dirección de la parte del vehículo que produjo los arañazos examinando debidamente estos. La dirección es difícil de determinar si los arañazos no son recientes. No conviene juzgar a priori la dirección de las marcas basándose solamente en la posición aparente de las mismas o en la mayor agudeza o claridad en sus extremos. Duración. Estas marcas duran bastante, por lo general son fáciles de fotografiar y suelen acusar un matiz más claro que en el pavimento. Hendiduras son depresiones o estrías profundas que se producen cuando el material del pavimento es excavado por partes fuertes del vehículo, generalmente bajo la presión de las intensas fuerzas que se desarrollan durante las colisiones. La principal diferencia entre estas hendiduras y los arañazos es su profundidad. Las hendiduras son más profundas y producen descorchamiento o desgarro del material en la calzada, mientras que los arañazos desgarran más superficialmente y desplazan el material a los lados. Tipos. Pueden dividirse en tres tipos generales. Cavidades que quedan en la calzada cuando se arranca parte del material de la misma. Raspado, extensas raspaduras transversales en la dirección de marcha del vehículo. Y estriado, estrías y ranuras largas, estrechas y profundas, labradas por pernos y otras piezas similares. Pueden alcanzar una profundidad de varios centímetros. Suelen ser más largas en la dirección de marcha que transversalmente. A veces estas marcas son arqueadas, lo cual demuestra que hubo rotación y torsión. Confrontación. Las hendiduras pueden confrontarse con la parte del coche que las dejó, mejor aún que los arañazos y raspaduras, porque para hacer las hendiduras en el pavimento se requiere que las piezas sean más pesadas y el desgaste o torsión más visible. Cuando habla de confrontación es que me comparo las huellas con la parte del rodado para ver si coincide con ese arañazo o esa depresión en el piso. Duración. Este tipo de marcas durará hasta que sea reparado el pavimento. Son fáciles de fotografiar. Raspaduras, en realidad son arañazos anchos o un conjunto de pequeños arañazos. El material de la superficie de la calzada no es removido más de lo que es aplastado. Surcos pueden ser labrados por partes metálicas del vehículo o por neumáticos. Suele ser difíciles de determinar qué parte lo hizo.